12 minutos del mediodía, tiempo para el misterio, con Samuel Hernández. Hemos hablado muchísimas cosas, las temporadas que llevamos con la caverna de Onda Cero, y hoy nos vamos a acercar a lo que tenemos en nuestro entorno, porque también, a ver, las haylas. Sí, también les recomiendo unas rutas de misterio que hace muy poquitos, escasos meses, una empresa privada que las hace por diferentes ciudades, pues también se instaló aquí en la ciudad de Badajoz. Precisamente Samuel Hernández es el que se encarga de darla, y está sorprendiendo a la gente porque van por diferentes rincones donde han pasado cosas, y las cosas se las cuenta Samuel. Samuel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por la cuña, aunque sé que no estabas obligado a hacerlo. No, pero bueno, lo digo por interés de los ciudadanos, ¿verdad? Que les puede parecer curioso, sí, y acercarse a algunas de ellas. En rutasmisteriosas.es, porque además no solo está en Badajoz, sino está también presente en Cáceres. Lo digo, bueno, estamos en Badajoz ahora, pero bueno, como lo importante también es pues expandir un poco la cultura de nuestra región. Y vamos a darnos un paseíto por la ciudad en algunos lugares y algunos puntos. En algunos nos vamos a detener un poquito más. A ver, hay algunas que son muy conocidas, ¿no? Y nos las vamos a saltar porque la mayoría de la gente supongo que las conocerá, ¿no? Que es el caso del Perpetuo, el teatro. Bueno, del Perpetuo ya te adelanto que más adelante vamos a volver a retomarlo, porque, bueno, en las rutas a mí me han pasado, han venido gente de todo tipo. Yo estoy encantado con los asistentes. Ha venido gente de todo tipo, gente hasta de Portugal, interesada en los misterios de Badajoz, que sorprende. Que Portugal siempre nos da una lección. Pero sí volveremos más adelante, porque conocí a una mujer sensitiva que a su vez conoció a la misma monja, la supuesta monja que se ha aparecido allí, y ya te contaré qué particularidad vivió con ella. Qué bueno. De las muchas apariciones, muchas cosas que dicen, porque el Hospital Perpetuo sí es un lugar de aparición y además con una actividad muy frecuente. Sí. Pero ya volveremos a eso porque, como te dije hace unas semanas, no nos vamos a desviar tampoco de la actualidad, que sabemos que está con el tema del misterio. Hemos hablado del Lago Ness, hemos hablado de los ovnis, más adelante a lo mejor tendremos que volver, pero yo quería también esta temporada, pues ahora como con las rutas estamos ahí a tope y mucha gente demanda un montón de temas, pues Badajoz tiene rincones, y por eso yo quería esta temporada en Onda Cero traerte algún que otro tema, algún edificio particular donde se cuente una leyenda, como es el caso de hoy. Y sé que estás trabajando en algunos muy particulares, pero claro, cuesta un poquillo, ¿no? Porque esto de los testimonios, pues hay gente que se presta un poco más, otros se presta un poquito menos, pero hay lugares que ahora son otra cosa y que en su momento fueron otra, y que entrañan algunas circunstancias muy, muy particulares. Pero nos centramos un poquito en los aspectos que nos vas a tocar esta semana. ¿Por dónde podemos empezar? Pues mira, voy a hablar de un colegio famosísimo, aquí en Badajoz todo el mundo conoce, hay mucha, es un colegio de mucha tradición. Voy a hablar de cuál es yo voy a ir al meollo de la cuestión, al misterio. Yo no voy ahora a contarte la historia del edificio, salvo algún apunte en particular, porque bueno, para eso están otros compañeros, otras secciones que se puede dedicar más a las cosas culturales que hacen, el nivel de estudio. Yo voy a ir al meollo porque para eso estamos en la caverna y dedicamos al misterio. Pero antes de eso, Manuel, fíjate, una curiosidad. Yo ahora la historia del Colegio Virgen Guadalupe yo la cuento en una de las paradas de la ruta. Lo cuento en el final. Y en el final, precisamente, yo como introducción cuento un caso particular que mucha gente a lo mejor no conoce, pero que está recogido en un libro que se llama Estampas Retrospectivas de Badajoz. Lo escribió y publicó Manuel Alfaro Pereira en el año 1956. Manuel Alfaro fue uno de los muchos cronistas. Yo digo que los cronistas muchas veces están para esto. Son los que te cuentan cómo era la vida de la ciudad en distintas épocas. Ahora tenemos, por ejemplo, yo es un libro que muchas veces recomiendo, el libro Historia de Badajoz, de don Alberto. Es muy recomendable porque hace un buen análisis de lo que es Badajoz, de sus primeros asentamientos, hasta, pues prácticamente, como quien dice, hace 2 días, con toda la evolución que hay. Y obviamente se tendrán que seguir publicando los cronistas nuevos libros. O bueno, también tenemos el caso de un compañero de esta casa, como Álvaro Meléndez, que ha publicado hasta un libro dedicado a las leyendas de Badajoz. Pues de vez en cuando recurriremos a esas leyendas, y también no descarto recurrir a la sabiduría de don Álvaro o de don Alberto, pero aquí en este caso yo me encuentro un fragmento de este libro que se puede consultar en la Biblioteca de Extremadura, en el fondo de reserva. Es decir, este libro no te lo van a dejar para que te lo lleves a tu casa. Es un libro allí, que está en el fondo, lo consultas allí. Y me encuentro un párrafo que te lo voy a leer tal cual, que nos habla de la primera casa de duendes o el primer espectáculo de miedo en el siglo XIX en Badajoz. Dice así: se trataba de que en una de aquellas modestísimas casas del Parque de Castelar
habían hecho acto de presencia los duendes. Esto al menos es lo que afirmaba la inquilina del modesto pisito bajo de que se componía la vivienda. Afirmaba que todas las ropas aparecían por los suelos, derribadas las sillas, en fin, todo revuelto e incluso las estampas colgadas en la pared. Encontraba las vueltas hacia ella. Por lo visto esto ocurrió distintas veces y no quiero contar a ustedes el revuelo que esto produjo, hasta que aquietados los ánimos volvieron las aguas a su cauce y todo pasó. Aquí en este fragmento, publicado tal cual como se publicó, como se fue escrito por Manuel Alfaro, nos está hablando prácticamente de la primera casa encantada que hubo en Badajoz. Por lo menos de la primera, que hay registro. Que hay registro. Esto es siglo XIX. Claro, yo esto lo comentaba Alberto en su libro Historia de Badajoz, y claro, digo, ostras, y como te ponen las referencias, digo, yo esto lo tengo que consultar bien. Y obviamente esto se cuenta en este párrafo. Ahora, es un misterio. No sabemos exactamente dónde estuvo esa casa. Sabemos que la zona del Parque Castelar tuvo muchas viviendas. Algún cronista cree que podría haber estado en la zona del Campo San Vicente, lo que es ahora el Parque Infantil, y me pregunta algún asistente, que los asistentes son magníficos, son la gente, los vecinos de Badajoz, que conocen su ciudad, y dice, ¿y esa casa podría estar en lo que ahora es el Instituto Castelar? Y yo me pregunto, ¿por qué? Yo no conozco el Castelar, yo no he estudiado ahí, yo no sé cómo es por dentro el Castelar, ¿vale? Pero dice, es que el Castelar tiene una zona ahí un poco tétrica, ahí en los sótanos, en una zona ahí que da mucho yuyu. Digo, pues no lo sé, pero si, según la publicación de don Manuel Alfaro, nos sitúa esa casa cerca del Parque Castelar, no sabemos cómo es esa casa, no sabemos exactamente su ubicación, ni sabemos quién fue realmente su inquilina. Ahora, podemos matizar en algunos aspectos. ¿Por qué dice, hacen acto de presencia los duendes? Porque las casas de duendes, Manuel, anteriormente se decía, cuando una casa había una actividad un poco paranormal, un poco anormal, o algo como lo que se llama ahora poltergeist, decían que eran los duendes. Los duendes, efectivamente. Era como un aspecto, esto está dentro ya del folclore, es como el aspecto mágico que le daban los cronistas o los investigadores de aquella época, algo anómalo. Pero también decían que si era un espectáculo de miedos porque los mismos inquilinos forzaban este tipo de situaciones para atraer miradas, porque en el siglo XIX es donde comenzó todo el movimiento del espiritismo, comenzó, bueno, este chanchullo que hicieron las hermanas Fox, que fueron la comunicación entre el otro lado, que al final se demostró que eran ellas mismas cuando daban los golpes en la puerta, en la pared, lo simularon ellas, pero aún así es curioso que esto aparezca en la historia de Badajoz, y esta también es la parte que a mí me gusta de la historia de mi ciudad. Estas cosas que quedan aquí ocultas y que, qué rabia no saber dónde estaba exactamente ubicada esta casa. No disponer de más documentación. Sí, exacto, o de los inquilinos y tal, me da mucha rabia. Bueno, pues ese es un pequeño apunte porque nos vamos al tema de la semana. Ya les digo que íbamos a hablar de misterios aquí en la ciudad de Badajoz y hay uno de ellos que ciertamente les va a sorprender. El Colegio Virgen de Guadalupe, cuéntanos. Bueno, pues el Colegio Virgen de Guadalupe, sabemos, quizá muchos oyentes dirán, oye, estáis hablando de mi colegio, he estudiado allí, o sus hijos, o algún descendiente está ahí estudiando, algún familiar, ¿no? Que a puntos históricos decir que es un centro educativo concertado de la Compañía de Jesús y desde su construcción en el año 1962 siempre ha sido un referente educativo para la ciudad por, bueno, sus grandes instalaciones. Yo vivo bastante cerca de allí y es sorprendente el tremendo edificio que tiene de varias plantas, creo que son 5 plantas lo que tiene en una de las partes, y también por los grados de formación profesional dedicado a mecánica, creo que administración, bueno, es un referente en nuestra ciudad. Sí. Bueno, pues se cuenta que el colegio en su momento fue un internado, o sea, comenzó como internado. Ofrecía alojamiento a algunos de los alumnos que allí estudiaban. Se comenta que en la planta superior del edificio se encontraban las habitaciones de aquellos internos y que allí murió un chico en los años 60. Eso es lo que nos cuenta, ojo, ahora estoy hablando de la leyenda, ahora entraré en más detalle en lo que dicen algunas personas que me han escrito y me han dicho, oye, pues no fue así, fue asá. Bueno, pues ahora entraremos en eso. Pero la leyenda nos dice que allí muere un chico en los años 60, algunos dicen que en extrañas circunstancias, otro que a causa de las altas fiebres producidas por el sarampión, otros por meningitis, en fin, la leyenda va cambiando. Y aquel fallecimiento es lo que provocó la famosa leyenda urbana de que el fantasma de ese niño se aparece en el Colegio Virgen de Guadalupe, concretamente por esa zona. Bueno, se dice que una de las pruebas de que allí hay algo paranormal es que dicen, yo no la he visto, y vivo muy cerca de allí, y yo he pasado muchas veces de madrugada y yo no lo he visto, que la última planta del edificio, es decir, una planta que está completamente con las persianas bajadas, que allí se enciende una luz, que han visto una luz encendida de madrugada.
Bueno, yo no, a día de hoy no sé qué ventana exactamente es, no desconozco si es la planta entera o es una ventana en concreto, pero hay una ventana que se ha visto esa luz. Claro, con las persianas bajadas yo no sé cómo la gente puede distinguir, a no ser que se haya levantado en un momento las persianas y allí se haya visto una luz. Pueden ser muchas situaciones el hecho de que una luz se encienda. Por ejemplo, en la ruta nos ha pasado que cuando hemos pasado cerca de la facultad, de repente se ha encendido una luz. La enciende el guardia de seguridad, o incluso muchas veces las enciende simplemente porque va a pasar por esa zona, va a hacer su ronda. Bueno, son muchas maneras. Yo no sé si solas las luces, pero bueno, dicen que eso es lo que denota que allí se aparece algo. También dicen, y esto es curioso porque esto hay un testigo que sí me lo ha contado, que el ascensor dicen que no llega a esa planta, esa quinta planta, y que el acceso por las escaleras no se puede dar por falta de luz y unas rejas que impiden avanzar. Según fuentes externas, aquello se utiliza como trastero. Yo lo desconozco, yo no he estudiado en el Guadalupe, yo no sé cómo es por dentro, yo entré una vez también en una excursión y conozco la zona del taller de FP, es lo poco que conozco, y el campo de fútbol que alguna vez me tocó jugar allí. Los pocos que han podido acceder a esas últimas estancias cuentan que las paredes están muy deterioradas y que allí podrían estar todavía esos viejos camastros de cuando fue internado. A día de hoy dicen también algunos que este es asunto tema tabú en el colegio. Yo he hecho el intento, Manuel, tú sabes que un periodista también lo que tiene es que, pues voy a ir a preguntar a la institución, en este caso al colegio. Yo no he recibido respuesta todavía. Yo me he presentado como tal. Yo cuando me presento a alguien voy sin etiquetas. Digo, yo me dedico a esto. Yo estoy dispuesto a escuchar a todo el mundo. Yo no tacho a nadie de loco. Yo el estigma hace mucho tiempo que lo rompí en el mundo del misterio. Para algunos seré un loco, para otros seré un raro. Pero yo he hecho el intento y a día de hoy no he obtenido respuesta. Por lo menos saber cómo es esa zona de verdad y saber qué hay de verdad en esa leyenda y qué no. De momento sin respuesta. Yo sin respuesta no puedo entrar en un edificio sin esa autorización. Nos quedan 5 minutos y tienes algún testimonio realmente curioso. Bueno, yo hice un llamamiento. Porque claro, al no tener respuesta del mismo colegio, hago un llamamiento, utilizo las redes sociales, que la gente está muy activa. Tú lo sabes que las redes sociales hoy en día puede ser, si uno hace un buen uso, puede ser incluso una manera de comenzar una investigación. Hay un grupo de exalumnos del Colegio de Virgen Guadalupe y yo hice allí un llamamiento presentándome, como te acabo de comentar, rompiendo el estigma, yo me dedico a esto. Bueno, ¿quién me puede contar? Pues bueno, algunos personas ilustres de Badajoz, creo que hay incluso un compañero un antiguo tertuliano de aquí, no sé si un tal Carlos Díaz lo mencionó. Carlos Díaz Donaire, sí. Vale, pues Carlos Díaz me dio un dato muy interesante. Profesor y dio clases. Claro, porque por ejemplo Pedro Calvo, que lleva también un grupo famosísimo, es una persona también que es... De personaje, habla mucho de personaje. Sí, a mí me encanta, yo soy muy seguidor de Pedro Calvo, le mandamos un saludo desde aquí, pues me comentó lo que se hablaba de la leyenda y tal. Pues Carlos Díaz me comenta esto, en un comentario a esa publicación, me dice: en los años 60 no existía ese internado. Se construyó al principio de los 70, se inauguró en el 75. Me cuenta que estuvo trabajando en él allí hasta el 79 y allí no ocurrió absolutamente nada. Esa leyenda surgió después, fruto de la excesiva imaginación de alguno. Bueno, según otros testimonios dicen que el chico que murió era de Montijo, pero la mayoría, o sea, te puedo decir, te lo decía off the record, pero te lo vuelvo a decir ahora, de 20 personas que me comentaron, todos de manera educada, respetuosa, de que allí no hay nada, de que no sé qué, comentaban eso. Solo un testimonio. Eso te voy a decir, ve al grano, que nos quedan 2 minutos y es interesantísimo. Bueno, pues una exalumna del Guadalupe me dice que no quiere desvelar su identidad, entonces respetamos eso, vamos a ir al grano, lo que me cuente. Me dice: cuando estaba en primero de primaria, recuerdo que sucedió algo extraño. Estábamos en el pasillo para entrar en clase y recuerdo un grito de una niña y a continuación un estruendo tremendo. La cristalera que había en las escaleras del edificio de primaria, la de la primera planta, se hizo literalmente un agujero en el centro. La niña que gritó estaba al lado cuando pasó y se quedó paralizada sin moverse. Lo extraño es que no había ningún objeto, como una piedra o algo que hubiera hecho eso en ese cristal. Después todos los niños empezamos a gritar y llorar y las maestras nos bajaron al patio. Cuando ya crecí, me sigue contando este testigo, dice que estaba en el grupo de teatro del colegio, en el grupo Tesgua, e hicieron un musical sobre la temática del botellón y salían por los pueblos a representar esa obra. Me cuenta que cuando volvían de los pueblos muchas veces era de madrugada y tenían que descargar los materiales que llevaban. Lo almacenaban en esa famosa quinta planta donde dicen que se aparece esa supuesta aparición del chico que murió. Pues me dice que le daba mucho terror subir allí, por todo lo que había escuchado de la leyenda, por la situación en la que se encontraba esa quinta planta. Me dice que en algunas habitaciones todavía habían
camas y colchones de la época del internado. En algunas habitaciones también las paredes estaban repletas de rayas marcadas en la pared al estilo de calendario. Me dice, daba mucho miedo, la verdad. Pues una de esas noches en que llegó con el grupo del teatro, un compañero y ella subieron el material y les pasó algo que a día de hoy, me dice, no sabe cómo catalogar. El ascensor en el que subieron empezó a subir y bajar solo de una planta a otra. Al principio pensaban que eran sus compañeros que la estaban llamando desde abajo, pero cuando consiguieron montarse, le dieron al 0 para bajar, empezaron a bajar, pero cuando llegaban a la tercera planta, volvía a subir a la quinta, como si alguien le diera la tecla y subía. Pero lo peor es que la tercera se abría la puerta y se volvía a cerrar y subía a la quinta. Y en esa planta no había nadie, porque eran los únicos que habían subido esa noche. Entraron en pánico porque esa misma operación de bajar hasta la tercera y subir a la quinta pasó unas 3 veces, hasta que la última vez que bajó hasta la tercera no se atrevieron a salir y bajaron por las escaleras. Claro está, corriendo como si no hubiera un mañana. Y cuando llegaron a la planta de abajo, el ascensor, misterio, estaba ahí. Desde entonces me dice esta chica que nunca más subieron a dejar el material, ni de noche ni de día, nunca. Y además me dice al final, oye, que no sé si fue un fallo del ascensor o que aquella noche pasó algo extraño, pero esa fue mi experiencia. Pero pasó. Lo dejamos ahí, nos tenemos que marchar. Interesantísimo. Haremos más incursiones en tema de la ciudad de Badajoz, porque también las tiene y seguro que... Y hacer el llamamiento a muchos oyentes de Badajoz. Si casos, aquí estaremos para contarles. Si alguien quiere corroborar algo del colegio, aquí estaremos para contarles. Hasta el próximo día, Samu. Gracias, Manuel. Hasta luego. Onda Cero Badajoz.